nombramos el otro día de gastritis, como dicen ustedes. AINES era una. Y Bien, ¿y estrés. la otra? Bien, perfecto. Estamos. Y el Helicobacter pylori, ¿sí? ¿Con qué úlcera tiene más relación? ¿Duodenal o gástrica? La duodenal. Con la duodenal. Bien. ¿En qué porcentaje está presente el Helicobacter pylori en la úlcera duodenal? Y como un 90% era. Exactamente. Bien. Y entonces, ¿qué zona biopsiamos cuando tenemos una úlcera duodenal? El antro. Bien, perfecto. Alguien que escuchó por lo menos el otro día, o prestó atención. Está muy bien. ¿Y por qué es importante saber si hay o no Helicobacter pylori en las patologías erosivas o ulcerosas gástricas? Por el tratamiento, Bien. ¿Y por qué, quién dijo eso? yo, Clarisa. Larisa. Che, ¿y por qué tratás el Helicobacter pylori en una úlcera gástrica? No, no lo sé. Bien. ¿Alguien sabe? Por el tema de la atrofia gástrica crónica, ¿puede ser? Perfecto. ¿Qué factor de riesgo para cáncer? Exactamente. ¿Sí? El Helicobacter pylori, cuando está asociado a algunas enfermedades más de tipo erosiva o ulcerosas, es un factor predisponente, no causante. ¿Estamos? El que tiene Helicobacter pylori tiene más probabilidad de desarrollar una patología maligna gástrica que el que no la tiene. No significa que la vaya a desarrollar. ¿Estamos? No es que vos tenés Helicobacter y por eso vas a tener un cáncer gástrico, que es lo que se cree en general. ¿Estamos? La gente se asusta. No, es un factor predisponente. De la misma manera que combinar mate con cigarrillo es un factor predisponente para el cáncer de esófago. ¿Sabían eso? No. ¿Cuáles son los predisponentes para el cáncer de esófago? Para el Reflujo. El cáncer de esófago superior estaba relacionado con el cigarrillo más que nada, y creo ¿Y que qué es un más? hábito, digamos, de la El pobreza, alcohol también. el alcohol. Ahora, vamos por partes. Fabio, ¿qué es un hábito? ¿Ser pobre es un hábito? No, se relacionaba con, digamos, que está más relacionado con esos estratos sociales, digamos. ¿Por qué? Creo que por los hábitos que puede haber, digamos. Debe ser por la ¿Qué mala hábitos tienen los... alimentación, la falta de qué- consulta, qué sé yo. Ajá, bien, estamos. Hay dos tipos, ¿cuáles son los dos tipos de cáncer de esofágico que hay? Epidermoide y adenocarcinoma. Bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre los dos? Y el adenocarcinoma es de 1/3 inferior y el epidermoide de 2/3 superior. Sí, exactamente. Bien, ¿cuál es el factor predisponente El de para el adenocarcinoma es el adenocarcinoma? reflujo, la ERG en general, Bien, y los de arriba, como había dicho Fabio, el tabaco, el alcohol, los cáusticos. el tabaco, el alcohol y las bebidas calientes. ¿Estamos? Bien. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante diferenciarse un epidermoide de un adenocarcinoma? ¿Tratamiento? Pero, Exactamente. ¿Cuál? eh, ah, no me acuerdo, pero sí. No, la verdad que no sé. El adenocarcinoma no era el que crecía, digamos, y podía generar disfagia. Sí. Ahora vamos por este lado, Ludmila. Supongamos que, según vos, el cáncer de esófago inferior, o sea, el adenocarcinoma, produce disfagia. ¿Sí? ¿Y cuál es el síntoma predisponente del cáncer del tercio medio, el epidermoide? ¿Qué es el cáncer del tercio medio? Pensá, no importa que no lo haya leído. Ya te produce una lesión en el tercio medio del esófago. Y quizás la sensación, o sea, ardor y eso al comer. No, te da disfagia. Uno no lo podría describir como un síndrome esofágico en general, porque la disfagia estaría dentro del síndrome esofágico. No sé lo que es un síndrome esofágico. Sinceramente, Eh, si es una terminología nueva, no. Lo que en les quiero el decir es... Argenta, el libro de semiología aparece como síndrome esofágico. Un Ajá, conjunto es de
de síntomas como disfagia, pirosis, dolor torácico, reflujo, que responden a un grupo de enfermedades. Bien. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de enfermedades re distintas. Ese es el tema. Porque vos, acá a lo que yo quería llegar, que decía Ludmila, es que tanto el cáncer de esófago medio como el cáncer de esófago inferior, en ambos casos te va a dar disfagia. ¿Sí? ¿Estamos? La diferencia que hay es que probablemente, si uno hace un interrogatorio muy minucioso y lee la historia del paciente, muchas veces pueden los cánceres de esófago inferior tener una historia previa de reflujo, ¿sí? De pirosis, de ardor, de acidez. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el cáncer de esófago inferior, el adenocarcinoma, ¿de dónde puede venir? ¿Surge de la nada o surge de algún lugar en especial? ¿De alguna cuestión en especial? ¿De alguna patología en especial? Del esófago de Barrett. Bien, perfecto, Camila, ¿no? Sí. ¿Y el esófago de Barrett qué es? Es una metaplasia que hace el esófago para soportar la acidez, por eso es consecuencia Bien. de... ¿Qué significa metaplasia, Camila? Es una transición de epitelios que no llega a ser una Una, displasia, una pero transformación celular sin llegar a ser la displasia. Estamos sin perder algunas características propias. Entonces, el esófago de Barrett es una metaplasia. El esófago se defiende del reflujo, ¿sí? Transformándose en un epitelio distinto al que corresponde, por ende, esa patología es predisponente para el cáncer de esófago. Entonces, cuando vos escuchás muchas veces el paciente con adenocarcinoma, lo que tiene es una historia previa, ¿sí? De reflujo. ¿Está? Y ese es el paciente en el cual vos le haces una endoscopía y ves un esófago de Barrett y sobre ese esófago de Barrett un cáncer, un adenocarcinoma. ¿Estamos? Muy pocas veces uno ve un adenocarcinoma en un esófago de Barrett porque generalmente cuando diagnostica el esófago de Barrett hace el tratamiento necesario para evitar el reflujo, por ende evita la evolución. Lo que es común es hacer la endoscopía, ¿sí? Y encontrar un cáncer sobre un esófago de Barrett. ¿Se entiende lo que les digo? La diferencia entre una cosa y la otra. Es la forma en que los médicos y los investigadores se dieron cuenta que el cáncer viene del esófago de Barrett. ¿Sí? Vos encontrás el tumor y el esófago de Barrett alrededor. Entonces, ahí es donde vos te das cuenta que hay una historia natural de una patología con la otra. ¿Estamos? En cambio, en el tercio medio, ¿sí? En la historia del paciente vos encontrás otro fenómeno. ¿Está? Que fume y que tome fundamentalmente. ¿Está? Ahora, fumar y tomar pueden tomar y fumar los pobres y los ricos. ¿Está? Obviamente, ¿sí? Por una cuestión social, lo digo bien ¿no? Por una cuestión social, en la gente de bajos recursos, ¿sí? Es donde más se fuma y más alcohol se toma. ¿Está? Pero eso es en nuestro país. En otros lugares no es así. Por ejemplo, hay países del Medio Oriente con alta incidencia de cáncer de esófago medio, ¿sí? Que no está relacionado con una cuestión social, sino está relacionado con el tabaco, son muy fumadores, y la ingesta de bebidas calientes propias de esos lugares. Por eso yo les decía lo del mate. ¿Tá? Van a leer en algunos lugares que el mate sería, entre comillas, ¿sí? Un factor predisponente para el cáncer de esófago. Cosa que nosotros realmente no la vemos, pero bueno. ¿Está? Bien. ¿Y cuál da síntomas más tempranos? ¿El del tercio medio o el del tercio inferior? ¿Cuál da disfagia más rápido? Generalmente es el de tercio medio, porque en ese lugar el esófago no tiene extensión, mientras el de tercio inferior está en unión con el estómago, que es el cardiac, por ende hay un poco más de elasticidad. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces se diagnostica, por ejemplo, el esófago de tercio medio, producto de que el paciente viene por un cuadro de disfagia aguda por un cuerpo extraño. Comió un pedazo de carne y quedó atascado. ¿Estamos? Lo otro que es re importante, ¿sí? Es saber que los esófagos de tercio medio tienen
tienen preponderantemente tratamiento con radioterapia. Entre los lectores inferior son generalmente quirúrgicos. ¿Estamos? Por eso es la importancia de diferenciar uno del otro. Profe, yo me acuerdo que había unas neoplasias, unos cánceres que eran de la Ujú. unión gastroesofágica, que tenían como hasta una clasificación aparte. Pero Ujú. ¿por qué era la importancia? La importancia, porque los adenocarcinomas de la unión gastroesofágica, desde el punto de vista, eso ya es más complejo, lo van a ver, no sé si ya vieron oncología ustedes o no. No, no. Oncológicamente tiene un tratamiento específico. Son generalmente muy agresivas y, y surgen en un epitelio de transición. ¿Está? Las macanosis son tumores muy chiquititos y muy agresivos, que muchas veces están desde el techo y te infiltran por afuera, y es mucho más difícil hacer el diagnóstico. ¿Está? O sea que eso sería una tercera clasificación que habría que tener en cuenta desde el punto de vista oncológico. Eso te lo determina también el anatomopatólogo. ¿Está? ¿Y los tumores gástricos qué tipo son? Adenocarcinoma, creo, principalmente. Bien, perfecto. Bien. ¿Y cuáles son los factores predisponentes para el cáncer gástrico? También, fundamentalmente el cigarrillo. ¿Sí? El alcohol, el tabaco. Sí. El alcohol, el tabaco y las comidas ahumadas que se dan en otros países son muy comunes, no tanto en la nuestra. ¿Está? ¿En qué países fundamentalmente se comen alimentos ahumados o peces ahumados? Pescados ahumados. ¿Asia? Exactamente. Lejano Oriente. ¿Sí? ¿Está? Todo esto que parecen boludeces son importantes, porque como se te sienta un chino enfrente y le duele el estómago, tenés que pensar en eso si es un inmigrante. ¿Está? ¿Sí? No es lo mismo un inmigrante de China, de Japón, que un nativo de acá, con respecto a su alimentación. Y son factores predisponentes para la patología que puede tener. ¿Se entiende? ¿Y cuál es el principal síntoma que puede dar un cáncer gástrico? Tengo entendido que son A ver, bastante acá. asintomáticos. Bien, pueden ser asintomáticos. Y si dan síntomas, ¿cuáles pueden ser? Decía que tenía rechazo a la carne, ¿puede ser? Exactamente. ¿Qué más? Y bueno, creo que eso va a depender de la localización, porque si vos tenés uno en el antro, tendrías a lo mejor un síndrome pilórico, si tendrías a lo Bien. mejor más arriba una disfagia. Pero antes de dar un síndrome pilórico, ¿qué síntomas puede dar un cáncer gástrico? Una distensión, ¿Una qué? una distensión postprandial. Sí, podría ser. ¿Qué más? Pérdida de peso, Bien. ¿Y qué más? Eh, Anemia. Anemia. Eso. También. Pero ¿cuáles son los tres síntomas fundamentales que da el cáncer gástrico? Pérdida de peso es una. La otra, Gastralgia. epigastralgia es la segunda. Y te falta una, Antonella. Ansiedad precoz. Sí, también. Epigastralgia. Epigastralgia dijiste, ¿no es cierto? ¿Cuál es la otra que nombraste? Antonella. Pérdida de peso. Pérdida de Saciedad peso. precoz. Epigastralgia y algo parecido a saciedad precoz. Pérdida del La, apetito. la anorexia, exactamente, la pérdida de apetito. ¿Estamos? Son tres síntomas fundamentales del cáncer gástrico. Dolor en la boca del estómago y que además el paciente está adelgazado, ¿sí? Y no tiene hambre. También obviamente tiene la distensión, puede tener distensión postprandial, también tiene el rechazo a la carne, también puede ser anémico, todo eso son cuestiones que se van agregando. Pero lo que no pueden, hablando del otro día, de que hablábamos de la patología ulcerosa o la gastritis, como le dicen habitualmente, ¿sí? Es que el paciente tiene ya banderas rojas, como se dice. ¿Sí? La pérdida de peso y la falta de apetito. ¿Está? Todas esas cosas son fundamentales. ¿Cómo se diagnostican tanto el cáncer gástrico como el esofágico?
¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico? La veda, ¿Qué es veda? ¿Qué significa? la videoendoscopía digestiva alta. Muy bien, por lo menos conocerlo así. ¿Y eso hace el diagnóstico de certeza? ¿Puede ser la biopsia? O sea, la biopsia que biopsia. tomás por endoscopía. ¿Sí? Estamos con la endoscopía sola, por más que te diga esto es un cáncer de cara china, necesitas la biopsia para confirmártelo. ¿Está? Y no se olviden que desde el punto de vista técnico no se indica nunca un tratamiento oncológico sin una biopsia confirmatoria. ¿Está? Por eso la importancia de tomar biopsias y que te confirmen o no el diagnóstico. ¿Estamos? Y una vez que tenemos hecho el diagnóstico, le hicimos la endoscopía, la biopsia dio positiva, ¿cuál es el próximo paso que se hace con estos pacientes? ¿Con cáncer gástrico o cáncer esofágico? Tomografías buscando Bien. metástasis. Bien, metástasis, ¿qué más? El TNM. Exactamente. Esto es la estadificación, ¿sí? Para el grado de progresión local, la presencia de ganglios o la presencia de metastasia a distancia, porque en cualquiera de esos casos vos tenés cómo estadificar al paciente y dependiendo de la estadificación es, ¿cómo se llama? El tipo de tratamiento que le vas a hacer. ¿Estamos? Claro. Bien. Ahora vimos que el paciente que tiene un tumor esofágico, por ejemplo, tiene disfagia, ¿sí? ¿Y el tumor gástrico puede dar disfagia? Y si está en el antro, a lo mejor. Sí, me parece que sí. Si está en Por el la antro. ubicación, En el sí. antro no. Sí, en el antro. ¿Por qué decís, a ver, Ignacio, por qué decís que en el antro te va a dar disfagia? No, ¿Dónde es el el antro es antro? abajo, es verdad. El tipo fondo, claro, fondo sería. Bien, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Por qué una lesión en el fondo gástrico te daría disfagia? Y porque vos tendrías una compresión, tendrías una dificultad en el pasaje de alimentos, ¿A través de dónde? de la unión gastroesofágica. ¿Y cómo se llama? Cardias, ¿sí? Claro, sí. Estamos entonces, los cánceres gástricos altos, de techo gástrico, pueden dar disfagia por infiltración del cardias. Y eso también te cambia completamente, ¿sí? Cómo lo encarás terapéuticamente. Y obviamente que a ese nivel puede ser un cáncer gástrico que infiltra cardias, puede ser un cáncer esofágico que infiltra cardias, ¿sí? O puede ser un cáncer de la unión gastroesofágica. ¿Estamos? Entonces son distintos modelos terapéuticos que va a tener que hacer el día de mañana y encararlo terapéuticamente de distintas formas. ¿Estamos? Y en un cáncer gástrico, ¿cuál es el tratamiento? Un cáncer gástrico que supongamos no tiene ganglios ni metástasis a distancia, en antro, ¿cuál es el tratamiento que se hace? ¿Radioterapia, quirúrgico o quimioterápico? Quirúrgico. ¿Está? En un Sería cáncer la gástrico está localizado. ¿Cómo? gastrectomía facial. Exactamente, la gastrectomía subtotal o gastrectomía parcial. ¿Estamos? Y cuando vos tenés una disfagia, ¿con qué tenés que hacer diagnóstico diferencial? Entonces, cáncer es una, esofágico, dos. Con una disfagia. Una disfagia, como vamos a tener disfagia, cáncer Y vos, pará, esofágico, vos, uno. no me acuerdo, pero vos tenías como Una disfagias calasia puede ser. que eran de arriba también, Exactamente. tipo secuela de ACV también, por ejemplo. Bueno, sí, eso es otro. Bien, mira, la calasia. ¿Qué es la calasia? Sería como el estrechamiento de una porción del esófago. ¿De dónde sacaste vos eso? No, o sea, no me acuerdo muy bien, pero recuerdo que era como una porción del esófago que se estrechaba, pero no recuerdo bien ni la fisiopatología. En realidad es un trastorno motor esofágico por el cual no se relaja el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Y entonces la comida no pasa. Y también la disfagia, ¿sí?
Pero ese paciente, a diferencia del otro, tiene evolución mucho más larga, porque es una disfagia mucho más lenta, ¿está? Porque con el tiempo se va cerrando el miembro esofágico y se va dilatando el esófago. ¿Está? ¿Y qué lesión encontraríamos en la endoscopía si el paciente tiene una acalasia? ¿Encontraríamos una lesión o no? Es un trastorno funcional, no debería haber lesión. Exactamente, no hay lesión. ¿Estamos? Lo podría ver con diferen- la seriada gastroduodenal. Exactamente, con la seriada sí, y con qué otra cosa se hace el diagnóstico de los trastornos motores esofágicos. Manometría esofágica. La mano, exactamente, la manometría. ¿Está? Y el tratamiento es completamente nada que ver, obviamente, con la patología maligna proliferativa. Muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta que quieran hacer de todo esto? No. Bueno. Listo. Están de vacaciones entonces. ¿Sí? Nos ¿De queda acuerdo? derma, pero sí, No queda clase todavía. ¿Cómo? Que tenemos clase todavía. ¿Clase de qué? De dermato. dermato. A las Ah, 7 de la tarde. bueno. Bueno, listo. Los dejo dormir la siesta entonces. ¿Eh? Gracias, Gracias. profe. Un par Nos de Ahora, vemos. semanas.